Buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a este diálogo de celebración de 10 años de la media sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en la Cámara de Diputados de la Nación. Ustedes saben, aquella sesión de entre el 4 y el 5 de mayo, la ley dio un paso fundamental para convertirse nuevamente, finalmente en ley, definitivamente en el mes de julio, pero queremos empezar a celebrar desde ahora porque hay muchísimas cosas para contar, para compartir, muchísimas historias. Este diálogo que para nosotros es un enorme placer que hemos organizado desde la Federación Argentina LGBTI, que reúne algunas de las voces más destacadas de aquella sesión y de aquel proceso, es el primero de una serie de eventos que van a tener distintos momentos hasta el 14-15 de julio, cuando festejemos finalmente los 10 años de la sanción definitiva de la ley. Como saben, estamos en vivo por YouTube Live, pueden ir haciendo comentarios, dejando sus aportes en el chat, en Top Chat, en el chat que tienen al costado de su pantalla. Si minimizan la pantalla lo pueden ver. Y quiero agradecer especialmente a nuestras y nuestros invitados que nos van a acompañar hoy. Las voy a nombrar a todas y todos y después ya iremos presentando a cada uno. Bienvenida Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la Presidencia y autora de uno de los proyectos de ley que se aprobaron en aquella histórica jornada. Bienvenida Silvia Burger, diputada nacional, mandato cumplido por el Partido Socialista, también autora de la iniciativa. Bienvenida María Luisa Storani, compañera de la Unión Cívica Radical, diputada nacional, mandato cumplido, también una de las que estuvo ahí en el frente de batalla por la ley. Bienvenida Fabiana Ríos, ex gobernadora de Tierra del Fuego, ex diputada nacional también, y como diputada acompañó todo este proceso y como gobernadora permitió el primer matrimonio igualitario de la Argentina en diciembre de 2009. Bienvenido Ricardo Bucovillo, diputado nacional, mandato cumplido también por el Partido Socialista, una de las voces que más resonó esa noche en el recinto. Y María Rashid, nuestra compañera, presidenta de la Federación LGBT en ese momento, la cara visible del activismo del matrimonio igualitario y actual titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Falta sumarse Victoria Donda, que siempre va a llegar tarde a todos los paneles, es incombustible, ya nos pasó en el de antidiscriminatoria, así que cuando llega se suma, pero para no perder más tiempo y porque sabemos que Ahí viene, están... dice. ¿Qué? Ahí está. Sí. Victoria siempre tarde. Ahí viene, dice que ya viene. Para arrancar, queremos aprovechar y agradecerle especialmente porque sabemos que está con enormes ocupaciones y responsabilidades en este momento tan particular que vive el país, pero se hizo un ratito para acompañarnos y queremos escuchar el recuerdo de Vilma Ibarra, una de las autoras artífices de que este derecho hoy sea una ley en Argentina. Vilma. Gracias Esteban, gracias a todos por esta invitación. La verdad que es una enorme alegría verlos ahí. Yo recordaba hoy esa sesión y estaba mirando un poco el discurso. Y conociendo el gran trabajo de las organizaciones sociales, y decía qué grandes líderes tuvo esa lucha, ¿no? Acá están María y Esteban, hubo otros, pero fueron las caras más visibles, y uno tiene la impresión que sin esa fuerza, sin ese peso de las organizaciones sociales, nada hubiese sido posible. La veo a Silvia, que Silvia no estuvo en esa sesión, ella le había vencido el mandato, y yo estaba mirando y es de las primeras cosas que dije en mi discurso, que yo fui la miembro informante, y decía, Silvia tendría que estar acá. Claro, yo me acordaba el día que Silvia vino a mi oficina en la Cámara de Diputados y me dijo, Vilma, si no lo ponemos en temario ahora, me vence el mandato, vos a lo mejor no vas a seguir siendo presidenta de la Comisión de Legislación General y a lo mejor ya no podemos, ¿no? Y bueno, fue a partir de aquellas conversaciones de las posibilidades de avanzar con mucha fuerza. Y nada, encontrarlas acá a Fabiana, a María Luisa, a Ricardo, bueno, tanto trabajo compartido, así que solo alegría estar acá. Y recordar esa lucha, recordar ese trabajo, a mí me da alegría porque fue algo hermoso. Uno a veces legisla
y no siempre tiene esa sensación de haber hecho algo hermoso. A veces repara inconvenientes, trata de solucionar problemas gravísimos, en el medio de situaciones muy trágicas, ver cómo se soluciona, busca planes para el futuro y uno tiene que ver cómo se va implementando. En este caso estábamos convencidos de que íbamos a reparar algo que en realidad no debía suceder, nunca debió suceder. Que personas por su orientación sexual pudieran gozar de menos derechos. Es francamente una cosa que hoy la miramos y ya conquistados estos derechos, decimos cómo fue. No se estaban otorgando derechos, se estaban reconociendo derechos conculcados. Y yo pensaba, a ver, ¿cómo lo logramos? Esto no estaba en la agenda de los grandes partidos políticos. Vinieron las organizaciones sociales con su lucha de muchos años y mucho reclamo, y hubo un grupo de legisladoras y algunos legisladores que tomaron el tema, y tuvimos un enorme desafío que fue poner el tema en la agenda social, ¿no? En la agenda social y política, donde no estaba instalado. Y ahí hubo también un enorme coraje de las compañeras y compañeros de las organizaciones sociales que salieron a dar sus testimonios, y juezas, sobre todo juezas, que salieron a reconocer derechos conculcados, y fuimos avanzando y se incorporó la sociedad civil, y yo creo que si esto se ganó y se conquistó fue por la enorme movilización, fue por el enorme trabajo del Congreso, fue porque se logró poner en la agenda social y política y ganamos el debate social y político que se dio en todo el país. Y bueno, y porque teníamos un gobierno que fue sensible a este reclamo y logró acompañar. Yo creo que todo esto sumó una hermosa trayectoria, ¿no? Que comenzó en el 2009 y que se plasmó en el 2010. Me acordaba de Norma y Cachita, ellas contando su historia, como esos testimonios que tanto nos emocionaron en aquel momento. Y me acordaba también y es un reconocimiento especial, a todo el colectivo travesti trans, ¿no? Porque ellas tenían el reclamo de la ley de identidad de género, y nosotros sabíamos que teníamos que ir primero por uno y después por otro, y el colectivo travesti trans tenía muy vulnerados sus derechos, y evaluamos que estratégicamente podíamos ir por el matrimonio igualitario, y asumimos un compromiso político y un compromiso humano. Dijimos, terminamos la ley de matrimonio igualitario y en el 2011 vamos a dictar la ley de identidad de género. Y lo comprometimos y lo hicimos. Y en el 2011 empezó ese debate. Estaba mirando hoy que el 30 de noviembre, el último día de la última sesión de 2011, le dimos media sanción a la ley de identidad de género. Fue una época de muchísimas conquistas de ampliación de derechos, y yo creo que todas esas conquistas nos hacen mejores como sociedad. Nunca planteamos este debate como si fuera un debate para conquista de derechos de un sector social. Era reconocer derechos en función de la igualdad que tenemos como personas. Las personas somos diversas, pero la ley tiene que reconocernos iguales derechos. Ya estaban conculcados derechos y pudimos reparar. Son de las cosas que a uno la llenan de orgullo por haber recorrido esta historia con todas ustedes y todos ustedes, por haberlo hecho con tanta generosidad. Fuimos muy generosas, no estuvimos en una pelea donde alguien intentaba quedarse con el cartel. Hicimos un trabajo enorme, transversal, de mucho compañerismo, de acompañar. Las organizaciones sociales pusieron en la cabeza líderes de muchísima vocación de lucha y de trabajo, tuvieron la valentía de salir a contar sus testimonios y a contar lo que era vivir sin esos derechos. Y
son conquistas que nos hicieron mejores a todos como sociedad. Así que yo recuerdo con mucho orgullo y mucha alegría esa época. La verdad es que en una época difícil como la que estamos viviendo hoy, recordar eso arranca una sonrisa. Fue una gran batalla, fue una gran conquista, fueron derechos que pudimos recuperar, y fue igualdad, algo que a veces nos pesa tanto encontrar sociedades tan desiguales. Es decir, esto fue una gran conquista de igualdad. Así que solo alegría de estar acá y de encontrarme con todos ustedes y todas ustedes, y, y saber que nos esperan muchísimos desafíos, ¿no? Viene dentro de poco pelear por la ley de la legalización del aborto, que otra vez nos encuentra muchas y muchos como protagonistas. Yo tuve el enorme privilegio de que el presidente me solicitara que coordinara el trabajo de redacción, así que eso, nuevamente poder volver a pelear por hacer más decente nuestro país, por evitar muertes, por evitar humillaciones a nuestros miembros, por amar la diversidad, por amar que la vida sea aquello que queremos vivir en una sociedad que nos reconozca como iguales. Así que para mí hoy es celebración en este sentido, y yo la verdad es muy, muy orgullosa de haberlo compartido con ustedes. Un beso grande y gracias a todas, a todos y a todes. Muchísimas gracias, Vilma, por este recuerdo y gracias por hacerte este tiempo, y no tengas duda que allí estaremos todos los que estamos acá seguro, más mucha gente más, cuando pase este momento de excepción y podamos abocarnos al trabajo para la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que es una de las deudas que quedan en nuestra democracia. También queríamos compartir esta tarde hoy con otra de las protagonistas de esta lucha desde muy temprano, una de las primeras diputadas con las que trabajamos, siendo presidenta del bloque del Partido Socialista, presentó, impulsó conjuntamente con la Federación LGBT el proyecto de ley de matrimonio igualitario, y bueno, hoy también en un rol destacado en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No queríamos dejar de compartir esta tarde con Silvia Ausburger, diputada nacional, mandato cumplido por el Partido Socialista, y diputada provincial, también mandato cumplido por Igualdad y Participación en la provincia de Santa Fe. Silvia. Ahí habilita ahí empiezan los sainetes técnicos. Habilita el micrófono. Ahí va. Perdón, ahí está. Muchas Perfecto. gracias, Esteban, muchas gracias, María, muchas gracias a la Federación por juntarnos en esta celebración. Para mí también es una enorme alegría y una celebración, y me emociono, todavía pasado ya 10 años. Y gracias por juntarnos de los protagonistas de ese paso gigante, ¿no? Es cierto que los avances sociales se dan porque se juntan los planetas y un contexto en un momento determinado, pero sobre todo por la valentía de algunos y de algunas protagonistas en ese momento, que me parece están hoy en esta pantalla virtual. Primero, ustedes dos, Esteban, María, como representantes de esa enorme militancia de la diversidad que hizo posible la ley. Por supuesto, Ricardo Cucovilo, que con esa sensibilidad de padre llegó con un discurso que no llegábamos desde lo político. A María Luisa y a Vicky, que hicieron ese trabajo menos lucido, pero tan importante, que es trabajar al interior de los espacios, al interior de la Cámara y al interior de los bloques, importantísimo. A Fabiana, que tuvo la valentía como gobernadora, la primera mujer gobernadora, de habilitar ese primer matrimonio igualitario allá en el sur y presionar al Parlamento. Y por supuesto, y dejo para lo último a Vilma, porque si hay algo que
le pasó a la política tan importante por estos días es que Vilma haya vuelto a los espacios de decisión de la política, ¿no? Fantástico. Vilma Ibarra tuvo la valentía de, como presidenta de la Comisión de Legislación General, abrir el debate cuando todavía no había cambiado la composición de la Cámara, ¿no? Y a ella le debemos un montón, y sobre todo esa valentía que hablaba Pedro Cerolo. Yo esta mañana también repasaba esa publicación que hizo la Federación del primer debate, cuando Vilma junto con Juliana Di Tulio abren el debate en la Cámara a fines del 2009, y repasaba esos discursos, y Pedro Cerolo, que hoy no está con nosotros, pero fue el que presionó para que en Argentina el colectivo de la diversidad trabajara por la aprobación de la ley, nos decía a todos, a todas, a todes, que tuviésemos la valentía necesaria para que la ley se concretara en Argentina. Me parece a mí interesante, después de 10 años, pensar hacia adelante, en reflexionar con todos ustedes los desafíos hacia adelante. A mí me parece, por un lado, que hay que terminar esa agenda pendiente de la que María Rashid hablaba en ese momento. María hablaba de la ley antidiscriminatoria, de la modificación, todavía no la tenemos. María hablaba de la ESI, de incorporar en la ESI el placer de la sexualidad. Todavía eso no está, nos cuesta un montón la ESI en todo el país, así que me parece que como agenda pendiente todavía tenemos esas leyes y esas acciones que María mencionaba allá por el 2009. Tenemos también la política pública, ¿no? Yo en esto quiero rescatar a Esteban Paulón en sus 4 años al frente de un espacio de la diversidad en la provincia de Santa Fe, como el esfuerzo que hizo para poner la política pública al servicio de un colectivo que todavía sigue discriminado en todos los ámbitos y en muchísimos lugares del país. Las vidas de las personas no esperan, y me parece que esa es la acción más urgente, la política pública para que nadie sea discriminado por su condición sexual. Y sobre todo necesitamos seguir con esa alianza que tuvo en su momento el debate por la ley de matrimonio igualitario, que fue esa alianza entre las feministas, entre el movimiento feminista y el colectivo de la diversidad. No es casualidad que la mayoría de las protagonistas en ese momento fuimos mujeres. No es casualidad esta pantalla, donde somos mayoría las mujeres feministas, que fuimos aliadas históricas del colectivo de la diversidad y que trabajamos fuertemente para que se sancionara la ley de matrimonio. Hoy, si repasamos lo que pasó en el encuentro en La Plata el año pasado, vemos que hay una tensión entre el colectivo de la diversidad y el movimiento feminista. Y cada una de nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que ese feminismo y el colectivo de la diversidad siga unido para tener una sociedad mucho más igualitaria. Paul Preciado habla en su libro Un departamento en Urano. A mí me encantó, si no lo han leído se los recomiendo, es un libro precioso, y él habla de la alianza transfeminista para poder hacer la revolución. Él dice que hay que tirar abajo un paradigma del binarismo, de la división, y plantea esa alianza transfeminista entre el movimiento feminista y el colectivo de la diversidad. Ahí estamos perdiendo ahí un poquito la conexión. En este momento de pandemia, donde estamos discutiendo el reparto inequitativo de las tareas del hogar, familias, y esas sociedades modernas se construyen
construyeron también su iniciática construcción desigual de las sociedades, el movimiento feminista y de la diversidad son los primeros que tienen que luchar para... Nada, con esto ya terminaba, insisto en esta unión de ambos colectivos para tirar abajo el patriarcado, para tirar abajo el binarismo y para que la orientación sexual, la identidad sexual de las personas no sea un motivo de desigualdad. Gracias por juntarnos y gracias por esta celebración. Muchísimas gracias, Silvia. Hermoso recuerdo y reflexión. Tenemos quizá de a ratos algunos pequeños problemas técnicos. Cuando hacemos los eventos presenciales no nos pasa, pero bueno, la verdad que está bueno que hayamos descubierto también estas formas de ampliar nuestro mensaje. También queremos invitar ahora a sumar su reflexión, su recuerdo, su aporte a Fabiana Ríos, quien fue, en ese momento era gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, como bien dijo Silvia, primer gobernadora mujer en Argentina. Como diputada nos acompañó desde el primer momento en los primeros proyectos de ley del matrimonio igualitario, y como gobernadora tomó la decisión muy valiente, incluso enfrentándose a la justicia, de habilitar aquel matrimonio de 29 de diciembre de 2009, que también, como decía Silvia, fue parte de una estrategia bien amplia que tenía la Federación por la vía judicial, por la vía de los gobiernos, por la vía parlamentaria, y en ese caso el reconocimiento de aquel matrimonio de Alex Freire y José María Di Bello generó un precedente importante que sin duda también tuvo que ver con este avance, y bueno, también contentos de compartir este recuerdo de tu parte, Fabiana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar compartiendo pantalla con cada uno de ustedes, cada una y cada uno de ustedes. La verdad es que, como decía Silvia, como decía Vilma, emociona 10 años después recordar el momento, recordar todo lo que se puso en juego en esa sesión, pero que cada una de las cosas que se pusieron en juego en esa sesión formaban parte de una historia de luchas de los colectivos de la diversidad. Esa lucha sostenida a lo largo de los años fue una lucha que además tuvo estrategia para lograr un objetivo. Y como decías recién, Silvia, también tuvo aliadas y aliados que en esa estrategia desplegada hicieron posible que en un momento determinado las cosas sucedieran como sucedieron, sancionando finalmente en el mes de julio la ley que equiparaba derechos en términos de matrimonio a las parejas heterosexuales y a las parejas homosexuales. Para mí es una de las grandes satisfacciones de mi vida haber formado parte de este grupo de ciudadanas, ciudadanos y ciudadanes que hicieron posible esta felicidad. Hasta el año 2010 había sectores de la comunidad cuyos derechos estaban conculcados. La posibilidad que dio el Parlamento de restituir derechos para mí es una de las cosas más maravillosas que tiene la política. Como le pasó a Silvia, no me tocó estar en el Parlamento para poder votarlo, pero sí me tocó estar en otro lugar frente a una parte de las estrategias desplegadas por la Federación. Veníamos desde tiempo antes, a pedido de María en particular, habíamos firmado varios dirigentes políticos, estaba Silvia seguro allí, y Vilma también, una amicus curiae, solicitando la inconstitucionalidad del Código Civil para las parejas igualitarias. Yo había formado parte de estos dirigentes políticos que firmaron el amicus. Siendo diputada, Silvia, una vez más, Silvia Burger, había sido quien había traído a mi despacho para firmar el proyecto, y lo había firmado con toda satisfacción, pero no habíamos llegado en esa instancia a la discusión del proyecto en el Parlamento. Así que cuando en el mes de diciembre, finalmente, y con una sentencia de una jueza de Capital Federal, se iba a llevar adelante el matrimonio de Alex y José María, creo que todos ese 1 de diciembre nos desayunamos con el impedimento legal de la realización del matrimonio, y era un nuevo obstáculo que evidentemente la Federación,
y los compañeros, compañeras y compañeros de las organizaciones de diversidad no estaban dispuestos a aflojar ante una adversidad, ellos despliegan una estrategia y ahí me incorporan dentro de esa estrategia, pero creo que vale la pena decir que no fui la primera alternativa de gobernadora la que le quieran dar el paso administrativo, que era la realización de una sentencia, la efectivización de una sentencia. El registro civil dependía, en este caso, del gobierno de Tierra del Fuego, como depende de todos los otros gobiernos provinciales, y lo único que hacía falta era tomar una decisión política con un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica que habilitara la realización del matrimonio. La verdad que ese matrimonio que se realizó el 28 de diciembre de 2009 me parece que contribuyó en habilitar esto que decía Vilma, ¿no? De alguna manera explotar en la agenda pública un tema que ya venía circulando en el Parlamento, ya venía en una lucha de décadas de los colectivos de la diversidad, pero la sentencia de inconstitucionalidad y la realización de la sentencia lo que hicieron fue poner en la primera plana de la agenda pública el tema del matrimonio igualitario y facilitar de ese modo la posibilidad de discusión. Pero de nada hubiese servido la realización de ese matrimonio si no estaba, en primer lugar, antecedido por esas luchas tan terminantes, tan convincentes, tan profundas, porque era profundo lo que se estaba conculcando, y si no hubiese estado acompañado además por esta alianza enorme de diputados, diputadas, senadoras, senadores, que estaban resueltos a acompañar de manera transversal, con estrategias políticas, con convicción personal, la realización de este hecho. Así que en lo personal y en lo político solo puedo recordar el día de la sanción. Yo era gobernadora, el día de la media sanción de diputados estaba en la madrugada escuchando en la residencia oficial el debate parlamentario, y creo que es la primera vez que lo confieso aquí, luego de escuchar atentamente, enojada en algún tipo de fundamentación en contra, muy enojada hablando con la televisión, sí tengo muy presente la emoción cuando Vilma toma la palabra en nombre de la comisión, en el dictamen de mayoría, y las lágrimas que Ricardo Cucovilo nos hizo sacar a la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas que estábamos escuchando ese debate, y que lo concluíamos con esa votación que decía, bueno, ahora queda el camino del Senado. Algo parecido pasó con la ley de aborto, que forma parte de esta agenda pendiente, sin dudas, como forma parte de la agenda pendiente una cantidad de legislación que acompañe este proceso de equiparación de derechos en lo que tienen que ver con las leyes de cuidado, de maternidades compartidas y diversas, que las leyes de contrato de trabajo empiecen a contemplar también estos diversos modos de constituir familia que deben ser vistas por la legislación de toda la Argentina. Así que Esteban, María, como organizadores de este evento virtual, y a todos y todas quienes estamos compartiendo estas pantallas, a quienes quiero, respeto de muchos años, y con quienes hemos compartido del brazo en marchas y reclamos muchas veces, serán seguramente muchas más las que nos encuentren peleando, así como dirigentes políticos, como militantes políticos que somos, en las calles, en las plazas, en los recintos y en los despachos, por un país más diverso, por un país más igual y por un país más justo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fabiana. Muchísimas gracias por este hermoso recuerdo. Cosas de ser en casa. Tengo el perro que encima quiere salir, se ve, ahí lo vamos a sacar en un ratito, cuando termine el panel. Ahora también hablaban Silvia y mencionaba el tema de la importancia de las políticas públicas, de impulsar acciones afirmativas para la igualdad, y en este caso una de nuestras invitadas ha estado
de los dos lados del mostrador, como se dice habitualmente, por supuesto en su tiempo como diputada, acompañando no solo esta lucha, sino todas las luchas de la agenda de la diversidad sexual, de la agenda del colectivo LGBT, pero también ahora con la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas contra la discriminación desde el INADI, así que también era importante para nosotros, nosotres, compartir el recuerdo y la reflexión de Victoria Donda en esta tarde tan especial. Micro. ¿Va? Eso. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Algunos no los veo, Silvia, Vilma, María. La verdad es que es un enorme placer ser parte de esta celebración especial. Y yo no sé si es por la pandemia, por el tiempo por ahí que tenemos para poder profundizar algunas cosas, pero más que el recuerdo, fue una de las leyes, yo hacía muy poco que era diputada y fue una de las leyes que me dio mucho orgullo poder participar, poder votar, poder pelear desde adentro, poder estar presente en cada uno de los debates, ver cómo se iban dando vuelta. Yo creo que tanto Silvia como Vilma, no recuerdo si María, ella era, pero sí que estuvo en todos los debates, fueron viendo que cómo los cambios de posturas de algunos diputados que estuvieron presentes en las audiencias previas que se hicieron para discutir este derecho. Y mientras el derecho se discutía, sí recuerdo algunas cosas que se me iban cruzando por la cabeza, ¿no? Y eran debates que venían de afuera, como por ejemplo, ¿para qué quieren casarse si después se van a divorciar? Porque además son absolutamente poco fieles. Son menos fieles que los heterosexuales. Había debates de estas características, yo no sé si vos, Esteban, o María recuerdan esto, pero yo lo recuerdo patente todavía, cómo resonaban esas voces que decían no merecen casarse porque se van a divorciar y además son muy promiscuas, porque imagínate si o sea, ya hay gente que está por fuera de la mirada y la moral que tenemos que tener aquellos que accedemos al matrimonio, que además somos fieles por siempre y no nos divorciamos, parecía, ¿no? Y la respuesta del otro lado era, queremos tener los mismos derechos, a casarnos, a divorciarnos, a heredar, queremos poder tener los mismos derechos. Porque ¿de qué hablamos cuando Fabiana mencionaba que no se llegaba a comprender la profundidad de lo que se estaba de lo que estábamos conquistando? Estábamos conquistando un derecho del cual una parte de la sociedad había sido excluida durante mucho tiempo. Y yo te lo igualo con la conquista del voto femenino. No es casual que en un mundo, en una sociedad patriarcal como la que tenemos, aquellos sectores de la sociedad a los que se los excluye, al cual se les excluye de gozar de determinados derechos, seamos las mujeres y aquellas personas que se animan a vivir, a sentir y a mirar por fuera de la mirada binaria que el patriarcado te impone. ¿Por qué? Porque sería loquísimo pensar que hace unos 10 años nada más, en un país como este, a una parte de la población no se le permitía casarse. En muchos países hoy no se le permite casarse a una parte de la población por determinadas motivaciones políticas, sociales y de mirada de cómo tiene que constituirse nuestra sociedad. ¿Qué hubiesen dicho si en lugar del matrimonio lo que se les impedía era el ejercicio del voto? No, vos no podés votar. ¿Por qué vas a elegir un presidente si elegís para tu vida un estilo de vida que no es el que la mayoría decide o el que el sector dominante nos impone? Contra eso estábamos peleando. Esa era la profundidad que tenía el debate. Estábamos escarbando en aquellos derechos que esta sociedad binaria que construyeron para beneficio de unos pocos nos incluya a todos y a todas.
como lo hicimos cuando las mujeres peleamos por el voto femenino, peleado por las feministas, las sufragistas, peleado por muchas mujeres que fueron olvidadas en la historia y conquistado por un movimiento político que pudo hacer que las mujeres votemos. Tan sensible, se me cayó el teléfono, tan sensible como eso fue el haber logrado que una parte de nuestra sociedad pueda acceder a ejercer un derecho civil que estaba negado para esa parte de nuestra población. Quiero decir que con eso y con la ley de identidad de género no se terminan las injusticias, y que uno de los colectivos más castigados, y lo sigue siendo, es la comunidad trans. Por lo menos desde el INADI, por supuesto, tenemos una mirada sobre todos los grupos históricamente vulnerados, pero es ahí, en esas compañeras y compañeros de la comunidad trans, donde me parece que tenemos que hoy hacer todos los esfuerzos, no desde el INADI, sino desde todo el Estado. Es la parte de nuestra sociedad cuya expectativa de vida no está superando hoy o de acuerdo al último censo, los 40 años. Entonces, estoy convencida que es en la conquista de los derechos que todavía tienen que poder ejercer, que es donde tenemos que hacer el esfuerzo para que eso sea real. Nosotros tenemos un gravísimo problema de accesibilidad a la salud. Tenemos un Estado y ahora que nos hicimos cargo del Estado, nos damos cuenta que tiene la ley de identidad de género por un lado, pero donde el sistema bancario todavía no la recepta. Tenemos un Estado que tiene la ley de identidad de género por un lado, pero las compañeros de la comunidad trans todavía no acceden a trabajos formales. Y por eso la pelea que tenemos que enfrentar hoy es una nueva conquista. Para mí, en este sentido, el pelear por una nueva ley integral trans es necesario. Es necesario porque necesitamos leyes que, así como lo fue hace años el matrimonio igualitario, le diga a la sociedad argentina y al mundo que acá hay una parte de nuestro pueblo que no se resigna a vivir como ciudadanos o ciudadanas de segunda. Y es necesario porque necesitamos que los derechos humanos y que los derechos puedan ser ejercidos y vividos por toda la población. Desde el INADI, con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Disidencias, hemos impulsado un programa de empleo para la comunidad trans donde se han inscrito muchas compañeras, sobre todo de esa comunidad. Pero con esto no alcanza. Hay que seguir peleando por una nueva ley integral, hay que seguir peleando para que los derechos conquistados se puedan ejercer efectivamente, y hay que seguir peleando para que las elecciones de vida, para que las miradas no sean un obstáculo para poder gozar de los derechos que tenemos consagrados todos, todas y todos en la Constitución. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria, como siempre también por el acompañamiento y por todos los desafíos que tenemos por delante. Bueno, a nuestro próximo invitado se lo ha nombrado como el culpable de varias lágrimas esa noche, que eran lágrimas de emoción y de alegría también, porque fue un primer objetivo que se logró, que parecía tan difícil y tan distante, y sin embargo salimos de esa sesión con la media sanción de la ley, y también por acercarnos una mirada mucho más humana en lo cotidiano de qué implicaba la ley. Es una alegría poder escuchar a un querido amigo, compañero de militancia política, y compañero de bloque en aquel momento, Ricardo Cucovillo, diputado nacional, mandato cumplido por el Partido Socialista. Hola, no sé si se escucha, sí, ¿no? Perfecto, perfecto. Hola, hola. Sí, perfecto, Ricardo. Hola. Ah, perfecto. Bueno, la verdad que muchas gracias, muchas gracias. Para mí es una emoción, digamos, estar aquí con ustedes,
y poder recordar 10 años. La verdad que parece mucho cuando se mira desde el inicio y parece poco desde ahora. Pero a mí me parece, como creo que lo han expresado todos los que han hablado, desde que comenzó Vilma, pasando por Fabiana, Silvia, bueno, Vicky, si hay algo que rescato enormemente de todo esto, son distintas cosas. Creo que el nivel de militantes y de dirigentes que tuvo la comunidad fue excepcional, porque esto no comenzó un año antes, 2 años antes del tratamiento de la ley. Esto comenzó muchos años antes, desde cuando se presentaba en el 2005 de repente un proyecto y donde nadie creía que podía tener más que la posibilidad de presentarse en un despacho, desde el proyecto que empuja y que lleva adelante Silvia, desde el proyecto que lleva adelante Vilma, y después hay otras cuestiones que me parece que a veces se dieron y ustedes, los dirigentes de la comunidad, han sabido como nadie visualizar y expresar. Creo que hubo una calidad humana transversal en todo ese espacio, digamos, de diputados que permitió este éxito. Hubo una generosidad, o sea, hubo una generosidad de quienes, fundamentalmente, como decía Silvia, compañeras diputadas, digamos, se abrieron a un trabajo colectivo sin la mezquindad de la cuestión sectorial o la cuestión partidaria. Eso fue fundamental. Trabajaban como si fuesen, digamos, hermanas de una misma expresión política y trabajaron como nunca. Y además lo veía a los compañeros, a Paulón, a María, visitar cada uno de los despachos, hablar con cada uno, trabajar en la calle, trabajar en la comunidad, generar ese espacio que nos permitió que incluso los artistas pudieran sumarse, y eso fue también una polea de transmisión. Pero hay algo que me parece que es muy importante. Esta ley de matrimonio igualitario fue un gran disparador para una gran discusión y difusión de una cultura que había que sopapearla, que había que, perdón por la expresión que no se usa en estos momentos ese término, pero había que sacudirla, digamos, porque una cultura de la oscuridad, del silencio. Y esta discusión de algunos años y meses permitió que muchas familias salieran a la calle. Yo, como creo que cada uno de ustedes, ha tenido, qué sé yo, ya, que me llamaban padres de compañeros de mi esposo, compañeros de mi padre, compañeros de mi padre, compañeros del sindicato, que se expresaban con esta preocupación y sumándose a esta lucha que se estaba llevando adelante. A mí me parece que fue muy importante. Yo tengo que agradecerle, digamos, en ese momento, si hubiese estado Silvia, ella hubiese sido la expresión de nuestro bloque, y sin ninguna duda el trabajo que llevó adelante era la frutilla que teníamos que hacer. Pero bueno, no tocó y pude ser yo quien expresara eso con lo que pude expresarlo. Pero me parece que es una lucha esta que tuvo grandes ejecutores, grandes y claros ejecutores, con una tenacidad extraordinaria, con una amplitud también muy grande, y fue ya no un adoquín en este largo camino por la lucha por la igualdad, por los derechos humanos, la solidaridad, sino fue una roca muy grande en este camino. En este camino esto fue un mojón muy grande, pero hay que seguirlo, porque todavía, creo que lo decía o lo escuchaba a Esteban hace algún tiempo, o a María, digamos, no solamente son las leyes, no solamente son las leyes, hay que llevar adelante lo que esas leyes expresan,
en las políticas públicas. Y me parece que después de estos 10 años, algunas cosas se obtuvieron, pero muchísimas cosas nos están faltando. Me parece que expresarlo, ahora Vilma tiene la posibilidad de escuchar su voz vibrante ahí en el gobierno también, que será una voz importante, pero hay que expresarlo en políticas públicas, hay que expresarlo en políticas de salud. Allí tiene que ver cómo desde el gobierno nacional, pero también desde los gobiernos provinciales se facilitan las distintas operaciones, cómo se facilita la entrega de hormonas, cómo se genera a través de los ministerios de educación una capacitación, no para los chicos, para quienes van a transmitirle conocimientos a los chicos, que son a los docentes, cómo se genera una cultura que permita que esa ESI pueda ser fortalecida, como decían ahí, con tantos aspectos como pueden ser los materiales, pero también los del sentimiento, los del placer. Entonces, a mí me parece que es una gran tarea que hay que seguirla adelante. Por suerte, todos ustedes son jóvenes, Esteban y María, que son la cabeza un poco de este movimiento, son muy jóvenes y van a tener mucho espacio. Pero creo que lo que sucedió en ese momento fue muy importante, pero fue mucho más importante todo lo anterior. Creo que Vilma lo decía al principio. La lucha llevó adelante durante meses por la federación, por los dirigentes de la comunidad, por las diputadas que llevaron adelante los primeros proyectos. O sea, por todo esto me parece que ese día fue la frutilla del postre, pero detrás hay que valorar todo ese trabajo realizado. Pero bueno, nada, para explicar, para hablar más técnicamente están ustedes, así que sigo conectado y feliz de poder verlos. Gracias, Ricardo, por este recuerdo. Ahora nos vamos a escuchar también a otra de las compañeras que hizo un trabajo enorme en su bloque, pero también en todo el trabajo parlamentario en ese momento como diputada nacional por la Unión Cívica Radical y una compañera también del movimiento feminista, por supuesto, María Luisa Storani. Bueno, muy emocionada escuchándolos a todos y a todas. La verdad que agradecer mucho a la Federación, a María, a Esteban, esta posibilidad y agradecer a los panelistas, una mesa de lujo y ser parte de ella me pone muy contenta y feliz recordar todo esto. Me acordaba recién, yo había sido electa y no había asumido todavía, fui al Congreso y ¿con quién me cruzo? Con Silvia y Esteban. Ahí nomás fuimos a la oficina inmediatamente a hablar de matrimonio igualitario. Apenas asumo 2 o 3 días, vino Vilma a mi oficina a hablarme de matrimonio igualitario y de fertilización asistida en aquel momento que íbamos a enfrentar a un debate increíble. Bueno, yo rescato muy fuertemente como tema fundamental la transversalidad. Y no es, digamos, yo la viví intensamente con matrimonio igualitario, pero esto las feministas venimos con la historia de la primera manifestación de trabajo transversal que fue la ley de cupos, del movimiento de mujeres, de la multisectorial de mujeres políticas, donde plasmamos una alianza que nos dio también el triunfo de tener la ley de cupos. Pero además rescatar el trabajo increíble, impecable, con una estrategia fundamental de las organizaciones sociales de la diversidad sexual. La estrategia hacia los medios de comunicación, hacia tener una agenda para afuera y para adentro del Congreso, y la estrategia hacia adentro de la Cámara de Diputados, que fue otra estrategia que, como decía recién Ricardo, fue diputado por diputado, y nosotras que teníamos aparte una estrategia transversal de legisladores, marcábamos a los diputados que había que ver más de una vez, más de 2 veces, o que estaba en el NI. Esto fue un trabajo increíble de todos estos meses, pero hay que rescatar fundamentalmente el trabajo de las organizaciones sociales. Lo que hace mi partido, teníamos el bloque partido en 2, y muchas veces fluctuaba ese medio y medio, era bastante difícil, y yo quiero rescatar aquí sí, la UCR Diversidad, que es el movimiento de diversidad dentro del Partido Radical, la JR, y una persona clave, diputado muy querido, que es Ricardo Gil Lavedra,
que con su fundamentación jurídica y fundamentación en derechos humanos a lo que hizo el debate en la Cámara y lo que hizo el debate hacia adentro del bloque fue clave, porque además la Cámara en ese momento tenía una conformación del promedio de edad eran 50 años, con modelos culturales en realidad muy discriminatorios y homofóbicos, muchos, la mayoría, con representaciones federales muy conservadoras, y en ese momento teníamos muchos representantes del campo, no sé si se acuerdan, donde, digamos, el quedar mal con la iglesia, con el obispo del pueblo, eran discusiones de este tipo. Ahora, en el bloque de la Unión Cívica Radical se dio el debate interno muy bien, incluso traíamos a otras personas para poder debatir este tema, pero logramos muchas veces en la estrategia interna hacer que los prejuicios y esas discriminaciones surgieran en el debate para poder conversarlo, y esto fue fundamental. Otro tema que fue increíble, el desconocimiento, que digamos, por el tema de la promiscuidad que planteaban, el tema de la adopción, el error del concepto de la adopción que nos querían correr, que cómo íbamos a permitir a estas parejas, que obviamente todo lo que se dijo, que Silvia contaba, de que se iban a separar, para qué le vamos a dar, todo esto que ocurría, realmente decía, y encima le vamos a dar que adopten niños para que los críen homosexuales y además para que los críen en promiscuidad. Error terrible de no conocer que en realidad ya podían adoptar y que además había muchos niños en guarda con familias homosexuales donde el que adopta es uno, y en la ley de adopción no existía la posibilidad de adoptar, sino que se podía adoptar una persona. Entonces esto era un error terrible, pero tuvimos un debate donde incluso ese día en el recinto las argumentaciones de algunas legisladoras de provincias muy conservadoras hablaron de esto específicamente. Bueno, es un tema que yo me sentí feliz de poder ampliar derechos, de poder reconocer derechos que están incluso en nuestra Constitución, y que uno siente que va transitando y caminando en la democracia y que todavía faltan derechos. Y esto yo decía, qué suerte que tengo de ser diputada tantos años, ya vieja, peleando por los derechos de género tanto tiempo y tener esta oportunidad. Después vino identidad de género, ahora estamos con la interrupción voluntaria del embarazo, que es otra de las cuestiones que tenemos, y también se vio la alianza transversal. Yo creo que ha cambiado la Argentina. Ya no se conciben debates de este tipo donde se hable de derechos, donde no tengamos que hacer alianzas transversales. Y en este momento de pandemia tan difícil que estamos viviendo, un momento angustiante, yo quisiera abogar por esta transversalidad. Yo quisiera que estemos todos juntos, que pensemos en trabajar, en aportar cada uno desde su lugar, porque es la única manera que creo que vamos a poder superar esta instancia. Muchísimas gracias. Gracias, María Elisa, hermoso recuerdo también. Hay muchos saludos por las redes para todas y para todos desde todo el país, incluso Latinoamérica, después ya les vamos a hacer llegar. Y ahora, para cerrar, vamos a compartir el recuerdo y seguramente algunas anécdotas y algunos entretelones de la ley de la mano de nuestra compañera, que era presidenta de la Federación LGBT en ese momento, que era la cabeza de toda la estrategia, y que bueno, sigue siendo una compañera fundamental en nuestro movimiento, María Rashid. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a todos, a Esteban por organizar estas cosas, que está en productor televisivo, Esteban. Ya que organiza uno por día más o menos, y están saliendo geniales, así que la verdad que maravilloso, Esteban, lo que estás haciendo. Agradecer a los demás que están acá. La verdad es que es un honor y un privilegio estar compartiendo nuevamente con todos ustedes aquellos recuerdos que tienen que ver con esa lucha que dimos en conjunto del matrimonio igualitario. Quería destacar que algunas de las cosas que para mí, primero quiero que alguien por privado me explique cómo hacen con los pelos, porque yo soy la única acá que tiene las canas. Opté por la colita porque la verdad que
prefiero eso a pelearme con el secador. Están todas divinas, con los pelos divinos. Después me explica alguien, por favor. Bueno, al margen de eso. Algunas de las cosas que quería destacar de esa lucha que nos hizo llegar a ese gran objetivo que era el matrimonio igualitario, están sucediendo en esta charla, ¿no? Por ejemplo, la federalidad con la que se dio esa lucha, ¿no? Leí acá en los comentarios de YouTube, también, Vilma, vos decías que sos, hace poco que estás con esto de estas tecnologías, yo también, pero bueno, algo de maña me estoy dando, y estoy viendo acá en YouTube los comentarios de la gente que dicen que hay gente de Neuquén, de Salta, de Santiago del Estero, de Río Negro, de Entre Ríos, de Tierra del Fuego, de Ciudad de Buenos Aires, de San Juan, de Catamarca, y seguro que me perdí algún mensaje con alguna persona más de alguna otra provincia, y creo que esto de la federalidad con la que logramos dar esta batalla facilitó mucho el poder llegar a este resultado, ¿no? Cuando se creó la Federación Argentina LGBT, una de las cosas que pensamos es, si no trabajamos por generar y por hacer que en cada provincia del país, desde cada lugar, surjan las propias organizaciones de cada espacio, y que desde cada provincia se pueda luchar por el matrimonio igualitario, después por la identidad de género, después por muchas cosas más, esto no se va a lograr. Cada diputado, diputada, cada senador, senadora, tiene a los habitantes de su provincia como interlocutores, interlocutoras, y son ellos y ellas quienes tienen que plantear estos temas en cada una de las provincias. Así que esta charla un poco muestra eso, y creo que fue una de las cosas que más ayudó para llegar al resultado que tuvimos, ¿no? Y otra de esas cosas es la transversalidad, ¿no? Como decían varias y varios acá, logramos ponernos a trabajar en conjunto, más allá de las diferencias, en un montón de otros aspectos y en un montón de otras cosas, y bueno, y trabajar por un objetivo común que teníamos y que nos propusimos, y que por suerte logramos, ¿no? Y cuando empezamos no era fácil. Recuerdo algo que incluso Bruno Bimbi comenta en su libro, creo que al principio, ¿no? Que nos decían que estábamos todos locos. Y era algo recurrente, de verdad nos decían, ustedes están locos, acá en Argentina. Y la verdad es que cuando empezamos a pensar en el matrimonio igualitario en Argentina, solamente estaba aprobado en Holanda y Bélgica. Era como una locura pensar que lo podíamos aprobar en Argentina, ¿no? Como el tercer país del mundo en matrimonio igualitario. Y tanta locura era que en el 2004, cuando se hizo el Plan Nacional contra la Discriminación, las organizaciones fuimos convocadas a elaborar ese plan, y ninguna organización propuso el matrimonio igualitario como reivindicación. Ninguna organización de diversidad en el 2004 planteó el matrimonio igualitario. ¿Y qué se estaba debatiendo? Se estaba debatiendo otras posibles conquistas, una unión civil un poquito más abarcativa, a nivel nacional. Veníamos de la aprobación en la Ciudad de Buenos Aires de la unión civil, que fue un gran hito en este camino, y bueno, después de ese debate hablábamos de, bueno, cómo podríamos ampliar eso, ¿no? Ampliar esto que en ese momento fue de verdad un momento histórico y un gran logro de nuestra comunidad y otra vez de nuestros aliados, pero que si la leemos hoy nos parece tremenda, ¿no? Dice que en el marco de la Ciudad de Buenos Aires debemos ser tratados de manera similar a los cónyuges. Por supuesto, eso no es lo que se proponía en su momento, pero para que algunos nos acompañaran con los votos, hubo que aceptar esa redacción, ¿no? Que en el marco de la Ciudad de Buenos Aires nos trataran de manera similar a los cónyuges. Y en ese contexto era un poco una locura pensar en el matrimonio igualitario en Argentina, ¿no? Pero bueno, por suerte encontramos varios locos y locas como nosotros, como los que están acá en esta charla, y pudimos avanzar en ese camino. Tratamos de emprender todos los caminos posibles, ¿no? El camino de, por supuesto, el legislativo, que es el que nos convoca hoy, y presentar los proyectos de la mano, en primer lugar, de Dipolina, que nos convocó a presentar ese primer proyecto. Ahí está el cartel que usábamos, ¿sí? María Luisa, sí, en la campaña del Partido Socialista. Vilma lo presentó en el Senado también, una de las primeras que presentó un proyecto por matrimonio igualitario desde esa otra cámara.
también seguimos otros caminos, ¿no? Como mencionaban recién, el camino judicial, ¿no? Presentar amparos para que algún juez, alguna jueza reconozca nuestro derecho, que al principio pensamos que era una estrategia jurídica y después nos dimos cuenta que esa estrategia fue más comunicacional que jurídica, ¿no? El poder compartir cada una de las historias de esos amparos en los medios de comunicación nos ayudaba a instalar el tema y a contarle a la sociedad por qué era tan importante acceder al derecho al matrimonio igualitario y por qué además era oportuno, era el momento para hacerlo, ¿no? Y para eso nos ayudó muchísimo la estrategia de los amparos, que a su vez ayudó con la estrategia de los medios de comunicación, ¿no? Los eventos que me acuerdo que hacíamos en el Congreso, en diputados, en el Senado, me acuerdo del evento La Cultura a favor del matrimonio igualitario, y convocábamos ahí a todos los artistas, las artistas. El evento de la religión a favor del matrimonio igualitario, donde vinieron rabinos judíos, sacerdotes católicos, algunos los echaron después de venir a ese evento. Me acuerdo del padre de Alessio de Córdoba, que fue expulsado de la iglesia poquitos días después, pero bueno, vino también gente de distintas religiones y distintas creencias que nos apoyaban. Me acuerdo que elegimos una iglesia protestante de Flores porque era muy parecida a las iglesias convencionales y queríamos mostrar un poco que la gente, en definitiva lo que queríamos mostrar es que la gente no tenía que elegir entre su creencia y su religión y estar a favor del matrimonio igualitario, que podía estar a favor más allá de la creencia o la religión que compartiera, y eso nos parecía importante. La campaña de artistas que hicieron varios compañeros y compañeras que convocaron y que hicieron varios spots, la campaña que pudimos hacer desde el INADI con Saborido, que eran spots muy graciosos explicando qué era lo que estábamos proponiendo. La verdad es que, y el camino también del Ejecutivo, ¿no? El hablar con el Ejecutivo, que recuerdo aquella primera conversación con Aníbal Fernández, en donde le fuimos a llevar habíamos hecho un montón de encuestas y habíamos teníamos una carpeta impresa a color con todo lo que nos costaba en ese momento, las organizaciones no teníamos recursos para nada, y habíamos puesto de nuestra plata, todos habíamos juntado para imprimir una carpeta toda divina, con todas las estadísticas y las encuestas y la información, y ni bien llegamos, se la entregamos, nos colamos un poquito en esa reunión, voy a confesar, porque en realidad era una reunión entre Pedro Cerolo y Aníbal Fernández, y Pedro nos avisa cuando está viniendo para acá, para Argentina, nos dice, che, me voy a juntar con Aníbal Fernández, ¿por qué no se meten en la reunión y le planteamos matrimonio igualitario? Y bueno, así fue que nos colamos en la reunión, aparecimos en esa reunión con esta carpeta, y cuando se la quisimos entregar y le dijimos que eran los argumentos por los cuales había que aprobar matrimonio igualitario, nos dijo, no, pero nosotros ya estamos convencidos de que hay que aprobar matrimonio igualitario. El tema es que hay que generar las condiciones. Y yo le quería entregar la carpeta y él no me la quería aceptar. Y yo pensaba en lo que habíamos gastado en esa carpeta. ¿Cómo no me la aceptaba? Bueno, finalmente me la aceptó, yo creo que veía mi cara de angustia de todo lo que del esfuerzo que habíamos puesto en esa carpeta. Después, recordaba también esa noche maravillosa que va a ser un recuerdo, la de la Cámara de Diputados, que también salimos a la madrugada, fue una sesión larguísima, no sé si a la madrugada o muy tarde a la noche, me acuerdo, estaba a punto de caerse la sesión, que se votaba, que no se votaba, que se pasaba al día siguiente, que no se pasaba, y había rumores, no sé si por ahí no eran rumores de algún sector y capaz que no todo el mundo se había enterado, pero estábamos, por lo menos del activismo, me acuerdo con Esteban que hablábamos, ¿qué hacemos? Hay sectores que quieren plantear un cuarto intermedio, entonces estaba ahí la preocupación presente de que se iba a pasar. Y después, la noche del Senado, esa fría noche del Senado, que ya no sabíamos qué hacer para resguardarnos del frío, había gente que había prendido fuego en los tachos de la Plaza Congreso, hay un montón de anécdotas, podría estar horas contándolas, así que, pero una de las que más recuerdo, y por ahí que están comentando acá en YouTube, la gente, es esto del debate con Olmedo, ¿no? El diputado salteño que fue a debatir, me acuerdo, a C5N, nos habían convocado para debatir con él, era un debate de 15 minutos, cortito,
era el día en que los naranjas, como les decíamos nosotros, estaban organizando su marcha en contra del matrimonio igualitario. Teníamos mucho miedo porque habían convocado y habían contratado para organizar esa marcha a la misma persona que había organizado la marcha en contra en España. Y en España habían convocado 1,5 millones de personas. Así que la verdad es que teníamos mucho miedo de esa marcha, nos reunimos para ver qué podíamos organizar. Decíamos, bueno, organizamos otra marcha y iba a ser 1,5 millones de personas contra muy pocas las que podamos convocar con los recursos que teníamos en ese momento. Si organizábamos en el mismo lugar iba a ser un despelote, porque la verdad es que había mucha agresividad por parte de quienes estaban en contra, y eso iba a provocar quizás alguna reacción de algún compañero o compañera que se sintiera dolido por esas cosas agresivas que se decían. Así que lo que pensamos es hacer una especie de ruidazo en distintos puntos y plazas del país para que la persona que quisiera expresarse también a favor del matrimonio igualitario pudiera hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Y así que estábamos en varias plazas de distintas provincias, de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, y el debate ese de 15 minutos se convirtió en un debate de más de 1 hora, porque hubo muchísimo rating de las barbaridades que decía Olmedo. Yo intentaba, en realidad, decir lo menos posible, porque todo lo que decía él ayudaba y contribuía al discurso a favor del matrimonio igualitario, ¿no? De las barbaridades que decía. Yo incluso se veía la pantalla con la reacción de las redes sociales, y yo creo que quien tenía dudas lo escuchaba y se ponía del lado de quienes estábamos a favor de la ley. Era más estratégico no decir nada que contestarle, la verdad. Y bueno, por supuesto, hay una agenda pendiente, como decían varios acá, la ley antidiscriminatoria nacional, la ley integral trans, porque a pesar de la ley de identidad de género, la verdad es que todavía las compañeras trans y los compañeros trans no acceden a todos los derechos a los que tienen que acceder. Estamos en un momento de muchos avances, ¿no? Hay compañeras y compañeros en distintos lugares muy importantes, la directora del INADI, Ornella Infante, compañera nuestra, la subsecretaria de Diversidad Sexual, Alba Rueda, la compañera que está en la TV pública, la compañera que está en C5N. Bueno, hay compañeras trans, por suerte, en muchos lugares dándole una visibilidad al tema que seguramente va a permitir avanzar con la ley integral trans también, ¿no? Y además, bueno, la batalla cultural, porque hemos avanzado en una igualdad jurídica muy importante, más allá de estos pendientes, y bueno, ahora estas leyes nos van a permitir llegar a la igualdad real, que es la más importante. Pero para llegar seguimos necesitando de personas con coraje, ¿no? Como las que están acá en esta charla, que no les dé miedo que nos digan que estamos locos, que estamos locas, que a veces hasta que molestamos, ¿no? De tan insistentes con algunos temas, de llevar algunos temas y insistir en nuestros espacios, en nuestras organizaciones, ante algunos funcionarios y funcionarias. No tenerle miedo a eso, no tener miedo a que nos digan que estamos locos, que estamos locas, y poder seguir empujando todo lo que falta y todo lo que hay que empujar, ¿no? Y en ese sentido, nada, muchas de los que estamos acá seguimos haciendo eso desde el lugar que nos toca, ¿no? Y en ese sentido, mencionar un par de cosas de las personas por ahí que tengo más cerca. Bueno, Esteban, y hablar con su trabajo como secretario de Diversidad Sexual de Santa Fe, una de las provincias que más política pública ha generado en diversidad sexual en nuestro país, con el trabajo de Esteban puntualmente, a Vicky Donda desde el INADI, que está devolviéndole al INADI todo lo que era antes, ¿no? Para nosotros el INADI era un espacio desde donde poder transitar desde el Estado todas nuestras reivindicaciones como movimientos sociales. O sea, era llevar nuestro mensaje como activistas, nuestras reivindicaciones como activistas, como militantes de los distintos movimientos sociales, diversidad sexual, migrantes, indígenas, etcétera, llevarlos al Estado y que el Estado los tomara y los hiciera propios, ¿no? Y bueno, Vicky le está devolviendo eso al INADI, y la verdad es que es importantísimo para nosotros también. Y Vilma, yo sé que estás haciendo un montón de cosas,
ni hablar lo de la redacción de la ley del derecho a interrupción legal del embarazo, que ojalá podamos participar y podamos ayudarte con eso. Pero el otro día el presidente decía creo que era un vivo de Instagram o una grabación, no me acuerdo, que decía que vos le insistías con que dijera chiques, con lo de la E, ¿no? Y algo que puede ser un gesto que parece pequeño, pero es enorme. Cada vez que el presidente dice chiques en la televisión o en un Instagram o en Facebook, las familias de personas trans, nosotros tenemos una Secretaría de Infancias trans, y cada vez que lo dice se emocionan de una manera, sienten que, que tienen de alguna manera un estado que les representa, ¿no? Que les está hablando a ellos, ¿no? También. Y es tan importante eso. Y da cuenta de esto, ¿no? De un estado que también les está hablando a ellos, y eso es importantísimo, no es un gesto pequeño, es un gesto enorme, ¿no? El otro día, hablando de estos pequeños gestos, un niño, el hijo de unas amigas, los papás, el papá, la mamá nos decían, no sabemos qué hacer con nuestro hijito, que no sabe qué hacer con el tema de su género, y está dudando. Entonces hablamos con él y nos dice, sí, yo no sé, estoy indeciso, no sé si soy chico o soy chica. Entonces le decíamos, no, pero bueno, ¿viste el presidente? Que el presidente dice chiques, ¿no? Cada uno puede definirse como quiere, cada uno tiene la libertad que quiera tener. Y bueno, le hablamos también del hijo del presidente. Ese nene se sintió tan tranquilo, ¿no? Y ahora cada vez que le preguntan, dice, yo soy libre de elegir lo que quiero, a mí nadie me tiene que definir. El presidente dice chiques, y bueno, y habla también del hijo del presidente. Y en la vida de cada persona, que desde el Estado se esté hablando de esta manera, se esté expresando de esta manera, que haya estas alianzas y estos aliados y aliadas en distintos lugares, ya sea desde una secretaría de diversidad sexual de una provincia, sea desde el lugar que cada uno ocupe y cada uno ocupe en este momento, desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de una provincia, desde el INADI, o desde la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, que tengamos estos aliados y estas aliadas tan importantes y con tantas posibilidades de poder hacerlo pendiente y de poder, dentro de lo pendiente, generar estos gestos que para muchas personas son un antes y un después. La verdad es que es maravilloso, más allá de todo lo malo que estamos viviendo ahora en el medio de esta pandemia, el poder vivir estos tiempos en donde hay tantas aliadas, aliados, tanta presencia de la diversidad en todas partes, y tantos gestos en favor de la diversidad, es emocionante. Muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes por generarlos. Gracias, María, Fabiana, Ricardo, María Luisa, Vilma, Silvia, Vicky, que tuvo que partir. Acá dejamos esta parte del diálogo que va a continuar hasta el 15 de julio, cuando celebremos 10 años de la sanción definitiva de la Ley de Matrimonio Igualitario, y también les invitamos a ustedes, si tienen un ratito, mañana a las 8 de la noche vamos a hacer un vivo con María de todo lo que no se pudo decir acá, porque ustedes son gente importante y uno se tiene que comportar. Vamos a decirlo en un vivo mano a mano con María mañana en el Facebook Live de la Federación, así que nos buscan ahí y se van a enterar de un montón de cosas que no sabían, obviamente. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por aceptar esta invitación de corazón, y a seguir celebrando y trabajando por todo lo que falta, que es mucho, pero que juntos lo vamos a lograr. Gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias a todos. Gracias a la invitación, gracias a todos acá. Una alegría celebrar con ustedes. Una alegría encontrarnos. Muchas gracias. Chao, gracias. Y a seguir. Gracias a todos. Sí.